Como penúltimo paso para llegar al éxito que fue Marvel's Spider-Man, el amistoso vecino tuvo que pasar por la tan polémica saga Amazing dentro de los videojuegos, obviamente. Y estos fueron algo difíciles de explicar. Para iniciar tenemos a The Amazing Spider-Man 1, el cual funciona como epílogo de la propia película, el cual sigue su propia historia. Este sería lanzado para la consola Xbox 360 y la PlayStation 3 como la nueva apuesta de Beenox para llevar al éxito de nueva cuenta al arácnido. El juego se sitúa unos meses después de los eventos de la película, los cuales ya no son canónicos. Peter Parker y Gwen Stacy se cuelan a las zonas restringidas de Oscorp después del horario, donde Gwen revela sus sospechas de que pueden estar continuando los experimentos de cruzar especies de Curt Connors. En el proceso son capturados por Alistair Smith, el vato que vimos en The Amazing Spider-Man 2, quien aquí es el nuevo director, quien explica que algunos científicos sí estaban continuando en secreto con los experimentos de cruzar especies de Curt Connors al inyectar animales con ADN humano. Las especies cruzadas llevaban un poderoso virus y actualmente estaban siendo enviados a un biolaboratorio para su eliminación. En ese momento todas las especies cruzadas reaccionan ante la presencia de Peter y escapan, infectando a todos los científicos. Eso incluye al director y a Gwen Stacy. Y en el proceso el director desata a todos los robots por la ciudad en un intento de defenderse de la especie humana. Sin embargo, terminan atacando a Peter, ya que técnicamente también es una mezcla de especies. Entonces Peter rápidamente se pone su traje de Spider-Man y lleva a los infectados a la cuarentena, luchando contra los robots en el proceso, pero es incapaz de detener a las especies cruzadas que escapan de la ciudad. De buenas, esta historia me parece bastante sólida, ya que casi todo el trayecto veremos a Spider-Man actuando como un vigilante, justiciero / héroe, tal cual lo vimos en la primera película, y de una manera un poco más cercana. Y ahora, a diferencia de otros juegos del arácnido, la cámara ya no era la clásica, y terminaron cambiándola por la cámara al hombro, la cual se ve actualmente en God of War o se vio en Resident Evil. Lo cual, si me lo preguntan, fue un desacierto total, ya que no es que se usara para zonas específicas o cosas así, sino que también se utilizaba en todo el trayecto, en el balanceo, en el combate, etc. Bueno, en el combate no tanto, pero sí se notaba que estaba ahí, lo cual lo hacía súper incómodo e incluso te quitaba campo de visión, aparte de que se notaba un poco extraño, lo cual no terminó de pegar con el gameplay, y el cual sí seguía destacando por seguir la línea un poquito cambiada de los juegos anteriores, con el combate, el mundo abierto, una mejora de gráficos para la época, etcétera. Y aunque todo esto que menciono para muchos fue un desagrado, el juego resultó ser divertido, pues su historia sí terminó de ser aceptada por los fans a duras penas, llegando a considerarse incluso canónica antes de que saliera The Amazing Spider-Man 2. Y por si fuera poco, consiguió un 72% en Metacritic, remontando un poco la aceptación de este tipo de juegos licenciados, de los cuales ya hablé en otro video. Así que Beenox, al ver el éxito, decidió sacar una secuela que terminó casi igual que la propia película. La secuela de Amazing Spider-Man 2 The Game sería directamente una continuación del primer juego, omitiendo libremente la trama de la segunda película, dándonos a entender que los dos juegos son de un universo diferente a las películas. Tanto el gameplay como el combate y balanceos son casi iguales, y sus cambios más notorios son en el balanceo, que tienen un par de animaciones extra para hacer combinaciones en el aire. De esto mismo dando chance al jugador de experimentar en un nuevo entorno, básicamente. Y ahora que hablamos del balanceo, por fin hicieron cambios a la cámara toda fea que tenían, y si bien sigue un poquito de lado, a diferencia del juego anterior, sí se te permite ver más el mundo en el que estás, algo un poquito más acercado a Marvel's Spider-Man. Y aunque eso sí, el combate de decir que tuvo una pequeñísima involución, ya que las animaciones y casi todo en general se siente muy robótico o artificial, y para justificar esto, digo que se podría decir que pudo hacerlo mejor, ya que del otro lado teníamos a Batman Arkham, pero se me hace un poquito injusto compararlos considerando que no son ni de cerca lo mismo, pero sí tienen un par de cosas similares. Pero antes de pasar con lo demás, revisemos el argumento del juego. 2 años después de su carrera de superhéroe, Peter Parker reanuda su búsqueda de Dennis Carradine, el criminal que asesinó a su tío Ben hace 2 años, y por lo tanto lo motivó a convertirse en Spider-Man en primer lugar. Sin embargo, cuando Carradine es asesinado por un asesino en serie conocido como el Carnage Killer, que está asesinando a otros delincuentes, Spider-Man hace que su misión sea detener al asesino. Más tarde, Spider-Man se entera de que un ataque a Oscorp por parte de la mafia rusa y una pandilla callejera liderada por Herman Schultz, o sea, Shocker, uno de los contratistas de Carradine.
Las dos pandillas en guerra planean robar armas avanzadas guardadas en Oscorp, porque ya sabemos que aquí Oscorp parece Dios, creyendo que les ayudaría a matarse entre sí y ganar la guerra de pandillas. Pero Spider-Man llega para detenerlos y salvar a varios empleados que fueron tomados como rehenes, incluido el ingeniero eléctrico llamado Max Dillon, que le tiene mucho cariño eventualmente a Spider-Man, y este mismo derrota a los mafiosos de ambas pandillas, frustrando sus planes. Pero luego se enfrenta a Shocker, quien se construyó un par de guantes, evidentemente, y por eso se llama Shocker, y eventualmente Spider-Man vuelve a derrotarlo, quien revela que todas las pandillas importantes de la ciudad ahora están involucradas en la guerra, y todos le temen a Carnage Killer. Y todo esto antes de dejarlo con la policía. Como vemos, el argumento toma demasiado en cuenta el juego anterior, lo que me recuerda incluso a la propia película, solamente que aquí tomaron de una manera menos compleja, aunque no deja de ser una historia un poco más simple que la anterior, pero que suene bien no significa que se ejecutara de la mejor manera. Y a ver, el gameplay tampoco fue mejorado con esto, que digamos, incluso diría que empeoró, puesto que no se puede encadenar ningún ataque a voluntad y los ataques son reducidos a diferencia de su antecesor, incluso las animaciones de telaraña, ya que las críticas que mencionan los expertos son en base a que la historia no es interesante desde un inicio, y uno de ellos menciona ser fan del personaje y que a él no le atrapó para nada, sintiéndose muy básica y sin profundidad, comparándola con el juego anterior que tomaba libertad creativa pero la llevaba muchísimo mejor. Y hablando de críticas, aparte de la historia mencionan un downgrade en los gráficos, lo cual sí es notorio, más aparte que encontraron muchísimos glitches arruinando la experiencia del juego. Y otra vez, ¿qué es eso? Con todo esto nos queda un juego odiado por la gente y con justa razón, teniendo un poco más del 50% de 100 en Metacritic e IGN, así que sí, el juego fue un fracaso total. Con esto en la mano, Marvel decidiría tomar medidas sobre los juegos licenciados de algún personaje. Ahora sí, de manera oficial, omitir este tipo de juegos por lo mal que salían al final de todo, teniendo ventas bajas y críticas negativas en su mayoría. Pero ojo, no podían quedarse sin juegos del Hombre Araña, ya que al igual que las películas, este se vende casi en cualquier medio. Entonces decidirían hacer una nueva apuesta, el cual en un inicio sería realizado por Xbox. Así es, Spider-Man pudo haber sido de Xbox, pero estos rechazaron la oferta, a lo que se irían directamente con la competencia, o sea, PlayStation, los cuales le darían a Insomniac la oportunidad de lanzar un nuevo juego de Spider-Man totalmente libre, el cual terminó siendo Marvel's Spider-Man. Y con esto damos por terminada esta serie de videos, amigos míos. La verdad pensé que me llevaría más de 10 videos, pero afortunadamente no fue así. Espero que les haya gustado esta serie y quién sabe, tal vez pueda hacer lo mismo pero con otra saga de videojuegos. No sé, ¿qué opinas? Coméntame cuál te gustaría ver. Y por si no se enteraron, ya realicé algunos cambios en el canal, los cuales serán permanentes hasta que me canse de ver los diseños. Esto debido a que nos vamos a expandir, amigos míos, y con esto me refiero que vendrán videos sobre distintos temas. Ojo, no dejaré de hablar sobre Spider-Man, pero será un poquito menor en cantidad. Esto para diversificar el contenido y no estancarnos en un solo tema. Obviamente lo seguiré relacionando con videojuegos y lo geek, así que no se preocupen. Y si te interesa, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte del contenido que hago. Así que nos vemos, hasta la próxima.